Muy buenas tardes para todos. Damos entonces continuidad al ciclo de historia. En la tarde de hoy tenemos la conferencia muy interesante titulada María Cano, la metamorfosis de una mujer colombiana e inconforme, intelectual, lideresa y activista política del siglo XX. Agradecemos de antemano, hoy es con el conferencista Rafael Rubiano Muñoz. Le agradecemos, Rafael, su deferencia con ASOPEN. Él es sociólogo y magíster en Ciencias Políticas de la UDA, doctor en Ciencias Sociales de Flaxco, Argentina, profesor titular, docencia en cursos sobre pensamientos colombianos siglo XIX y XX, pensamiento latinoamericano en sociología y ciencia política, investigador sobre la historia intelectual de Colombia y América Latina, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UDA, es un profesor titular. Tiene 10 libros publicados sobre Colombia y América Latina, 110 artículos dedicados a temas y problemas de la sociología, la ciencia política colombiana y de América Latina. Entonces, sin más preámbulos, le agradecemos y le damos la más cordial bienvenida a Rafael Rubiano. Le agradecemos su presencia en la tarde de hoy. Adelante. Bien, pues. Don José, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para mí es honroso poder contar con la apertura y con el espacio que ustedes siempre, de manera muy amable y absolutamente extraordinaria, de poder compartir con ustedes asuntos pues que son de vital importancia, porque de estos temas vienen circulando poco a poco, no solo en el espacio universitario. Pues yo me siento muy agradado, ante todo muy honrado, y don José y a toda ASOPEN les agradezco. En especial quiero dejar constancia de mi profundo agradecimiento a don Luis Efraín, que como ya saben, por asuntos familiares no nos puede acompañar. Y de verdad que estos ciclos de ASOPEN y el espacio que han brindado, yo he disfrutado de manera absolutamente extraordinaria desde que di la primera conferencia con Sanín Cano y luego Simón Bolívar, ahora con María Cano, poder compartir con ustedes de verdad esta, lecturas, enriquecimiento del espíritu, un poco de conciencia, en fin. De todas maneras, don José, muchas gracias, de verdad, y a todos por venir y por siempre abrirnos este espacio. Bueno, ven ahí, esta es María Cano. Yo voy a hacer una conferencia muy didáctica, tengo una profusión pues, de diapositivas. Mi objetivo primordial, y a la hora de haber conversado con don Luis, es que nuestra historia es una historia donde lamentablemente no se han escrito y no se han incorporado muchos actores, muchos sujetos. Y desde hace 10 años, pues en mi recorrido, yo he tratado de incorporar a los relatos de la historia a esos otros y esas otras que nunca aparecen narrados. Pensar la otredad, pensar los otros y las otras, no solo es una contribución muy importante para el país. Esto no tiene que ver nada con reivindicaciones, sino sencillamente la historia también
se debe narrar a partir de comunidades, sujetos, es decir, es esa otra historia. Yo hago en mis cursos una especie de contrahistoria, pero no es una contrahistoria para confrontar o pelear, es la apertura a otros relatos de la historia que lamentablemente desconocemos. Se dice muy comúnmente que quien desconoce la historia tiende a repetirla, cosa que yo no comparto, por una cosa muy sencilla: nadie que desconozca la historia la puede repetir, sencillamente. Lo que sí debemos hacer, y creo que estas conferencias deben nutrir, digamos, el carácter de formación y educación política de muchos de nosotros. ¿Por qué escogí a María Cano? ¿Y por qué me interesó venir a exponerles María Cano? Fue una cuestión muy sencilla. Por ser mujer, primero que todo, y segundo, porque es de los personajes más fascinantes colombianos que uno puede, digamos, leer, preguntar, reflexionar, analizar, y sobre todo por una cuestión que ya ustedes lo van a ver, porque fue una mujer que transgredió, rompió cánones en una época muy dura del país. Y eso me parece que es extraordinario de ciertas personas, en especial una mujer: romper los cánones, transgredir, y hacerlo, digamos, no de una manera bochornosa, vulgar, de una manera que a veces yo veo, por ejemplo, en la universidad, en la inconformidad de muchos de mis estudiantes es un inconformismo sórdido, vacío. Esta mujer, la inconformidad es un inconformismo con conciencia. Los jóvenes de hoy tienen una altanería y una inconformidad que es completamente, diría yo, no solo fútil y vacua, es una especie de rebeldía sin causa que lamentablemente ha venido destruyendo muchas cosas en el país. Por eso es importante recuperar este tipo de personajes. Yo les agradezco fundamentalmente porque esta mujer fue extraordinaria. Nació el 12 de agosto de 1887. Nació en Medellín. Miren ya la fecha, 87. Eso quiere decir que María Cano nació un año muy duro y muy complejo para el país, porque se instauró la regeneración con un año. Y muere el 26 de abril de 1967. ¿Eso qué quiere decir? Que a esta mujer le tocaron sus últimos años bajo lo más férreo del Frente Nacional, del bipartidismo del Frente Nacional. Curioso, muere un año antes de mayo del 68, que va a ser toda esta explosión, digámoslo así, de París, mayo del 68, los estudiantes, digámoslo, pues toda esta movilización que va a sacudir el mundo occidental en París. Bueno, ¿cómo va a ser la conferencia? Vamos a empezar con las raíces y la descendencia de María Cano. Luego vamos a mirar un poco el ambiente familiar y de la niñez, los años de adolescencia y específicamente, o pues digamos ya para cerrar, los años de agitación social y política. Según consta, digamos, de las biografías, los años más determinantes de María Cano fueron los años que van de 1921 a 1930. Ese pequeño periplo es lo más determinante de María Cano, porque María Cano
En 1921 sale a la luz pública como una mujer literata, y entre el 24 y el 25 se convierte en una agitadora social y política. Ya lo vamos a ver. Al final, pues vamos a hablar un poco, porque ella fue la creadora de un partido que se conoció, el PCR, el Partido Socialista Revolucionario, que fue el antecedente para la creación en los años 30 del Partido Comunista Colombiano. Entonces, por eso yo titulé Metamorfosis. La pregunta es, ¿cómo una mujer de clases medias, ella no era proletaria, no era campesina, era una mujer de clases medias burguesas? ¿Qué quiere decir eso? Tenía capital cultural. Es decir, no era, miren eso, no era campesina, no era, digamos, popular, no era de clases proletarias, no era obrera, era de clases medias burguesas. La pregunta es, ¿cómo dio ese giro? ¿Cómo una mujer con capital, cierto capital económico y cultural, se convierte en ella pues se convierte en una sindicalista y en una sindicalista, en una defensora radical, que eso es lo interesante de los derechos de los obreros? Bueno, María Cano no dejó relatos completos de su vida. Hay algunos, digamos, escritos, algunas, ni siquiera entrevistas. No dejó memorias, pero dejó como algunas narraciones muy peculiares de su vida. Para poder, digamos, llegar a María Cano, yo los invitaría, simplemente les voy a decir qué fue lo que leí. Me leí 2 libros que quiero invitarlos a que lo lean, porque son libros, para mí estos son los 2 mejores libros escritos de María Cano. El de Mario Arango Jaramillo, publicado en el 2001, y el de Beatriz Elena Robledo, La Virgen Roja. Cuando quieran acercarse a María Cano, empiecen por ahí. Son trabajos muy bien hechos, muy bien documentados, muy bien escritos y muy completos, de verdad muy completos. No obstante, ustedes pueden encontrar también de María Cano en Las mujeres en la historia de Colombia, que es una compilación de 3 volúmenes publicado por Planeta y el Banco de la República, donde aparece justamente el capítulo de Jorge Iván Marín Taborda, María Cano, su época y su historia, muy sintético, muy claro, sin rodeos, va al punto. Y esta pequeña revista, o esta revista, en otras palabras, mujeres que escribieron el siglo XX. Allí aparece Soledad Costa de Samper, aparece Betsabe Espinal, aparece María Cano, aparece, en fin. Y está este pequeño cuadernillo hecho por la ENS, la Escuela Nacional Sindical, en donde básicamente se hacen algunas semblanzas del activismo político, del papel pues, de María Cano como mujer. Hay en especial en este les recomiendo que lean el escrito de Luis Alberto Álvarez. Recuerdan, el crítico grande de cine en Colombia, porque de María Cano se hizo una película que se titula justamente María Cano, por esta directora Lobo Guerrero, ¿no? Que él en cierta medida la elogia, pero le da palo, le da muy duro, le hace... ustedes en YouTube dan María Cano y ahí aparece película María Cano de Lobo Guerrero, y pueden ver esta película que entre otras fue protagonizada por bueno, ya luego lo digo. Y está este libro, Mujeres de América. A mí me parece que este libro es muy interesante porque miren lo que dice María Cano a propósito
de su nacimiento. María Cano nació, no lo olviden, 12 de agosto de 1887, un año después de la regeneración. Nació en la Plazuela Veracruz, porque era un barrio exclusivísimo de Medellín, es decir, vivir en la Veracruz era un barrio y era muy exclusivo. Y resulta que esto sí fue un comentario que ella hizo en el 34, que este señor Bernardo Uribe Muñoz le pide pues que haga un pequeño recuento de su vida, y miren lo que dice: yo nací al frente de la casa de Atanasio Girardot. Y dice eso, entonces, y dice, eso no, para mí no es coincidencia, porque ustedes saben lo que significó el gran Adalid, pues este gran, digamos, luchador, libertario y gran, pues obviamente, prócer de nuestra vida republicana, ¿cierto? Y menciona otro asunto que me parece importante, es, ojo con eso, ella ya pues intuía una cantidad de cosas de que la ligaban pues al país. Quiero que leamos este segmento. En el transcurso de mi vida he encontrado en mi espíritu rigurosa valentía para marchar hacia la cumbre de mi ideal y un infinito anhelo un infinito anhelo de verterme en el ansia de amor que angustia las almas. Nací en Medellín. Mi cuna fue sonrisa de amor en el hogar de Rodolfo Cano, ojo con ese nombre, Rodolfo Cano, y Amelia Márquez. Al amparo de la suave claridad de estrella que fueron sus vidas, mi alma inicióse en la vida. Así mi corazón es de miel, porque es del rico panal de sus almas una gota. Mi cerebro inúndase de claridades de infinito, porque persigue las huellas de sus almas. De mi padre aprendí la noble entereza, la persistencia en la línea recta, que el paso firme sigue los ojos de un horizonte cuyo albor percibe. Los libros con que quiso aquilatar mi espíritu y enriquecer mi cerebro fueron de las serenas almas de iluminados, Emerson, Kempis y Smiles. Mi madre, exquisitamente sensible, arpa de vibraciones sutiles, recogía las más leves armonías de belleza. Entendía la voz del viento y la rumorosa del arroyo que borda las sedas del huerto. Cuántas veces la sorprendí diciendo a las flores tiernas palabras. Su alma de poeta encendió en mí este amor impetuoso a la naturaleza. ¿Qué tenemos acá? Dos padres ilustrados, cultos, lectores, pero tienen una peculiaridad. Emerson, Kempis y Smiles fueron autores profundamente masónicos y naturalistas. Y la mamá romántica, porque ella, la mamá de María Cano, era una adoradora de las flores y de los animales, es decir, era una naturalista. Entonces, miren que tenemos una niña formada entre espiritualismo masónico ilustrado y naturalismo, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo fue que se dio ese proceso, porque uno puede creer que no, es que María Cano era una burda rebelde. No, María Cano desde su vida de infancia ya empieza a tener referencias de estas dos corrientes. Claro. ¿Cuándo fue editado ese libro de naturismo? 1934. Espérate, Alejandro, acá lo podemos ver. Medellín, él mismo le pidió a María Cano que hiciera una pequeña semblanza de sí misma. Bueno, lo único que uno puede encontrar publicado, pues digamos, compilado, es este libro que se llama Escritos
de María Cano, que componen la producción de María Cano del año 21 al año 1925. María Cano va a tener 3 facetas de escritora: la poetisa romántica, ella era una lectora de Juana Ibarburu, Gabriela Mistral, de estas poetas de América, ¿no? Va a tener en los años del 21 al 25 una faceta que podríamos llamar de sensibilidad social y de sensibilidad política. Y del 25 al 30 ya sí es la agitadora de masas, pero incontenible. ¿Cómo esta niña, nacida en plena regeneración, en plena época del conservadurismo, del despotismo de Núñez y Caro, se vuelve inconforme? A ella me parece extraordinario, porque como una mujer, primero tiene que romper con un ambiente, imagínate, ultra machista y patriarcalista, que eso no, pues piensen ustedes, Medellín, años 20, donde se decía que la mujer, miren, la mujer entró a la universidad en el año del 37 con las reformas de López Pumarejo. Entonces piensen, solo hasta el año 37 la mujer, porque eso estaba prohibido, llega a la universidad. Y solo hasta el 57 vota, participa de un proceso electoral, con el plebiscito que tumbó a Gustavo Rojas Pinilla. Piensen en eso. Eso pues me parece brutal. Bueno, Rodolfo Cano Izaza es el padre, nació en Anorí, 15 de marzo de 1846. Y Amelia Márquez Cano nació el 15 de diciembre de 1848, es decir, una diferencia mínima pues, de 2 personas en edad. Les pregunto, ¿por qué? ¿Cómo llegó ese señor a Norí? Y no Medellín. ¿Qué pasó ahí? Piensen, ¿qué se les ocurre? Y hagamos, eso es muy bonito y es extraordinario. ¿Cómo? ¿Qué había en Anorí, pues? Perfecto. Las minas. Anorí, a mitad del siglo XIX, era una población de producción minera de las mayores en Antioquia. Como lo fue, ¿saben cuál otra región? Titiribí. ¿Qué minas había en Titiribí? Las minas del Zancudo. Y les cuento una anécdota. Hubo un antioqueño, ese sí, medio campesino, no, mentira, un artesano de clases medias que aprendió alemán en Titiribí. ¿Quién fue? Baldomero Sanicano aprendió alemán en Titiribí con las minas del Zancudo. ¿Saben con quién? Con Leopold von Greif, que era un ingeniero sueco. Ustedes recuerdan que a esas minas llegaron todos estos ingenieros a explotarlas de manera racional, pues, bajo el modelo de chumpeteriano, diríamos, de verdad, porque lo otro era artesanal. Bueno, entonces, ¿por qué Anorí? Porque los Cano eran descendientes de un señor que llegó por Castilla, disculpen. Y Rodolfo Cano fue descendiente de un señor Juan Francisco Cano, que él se vino de Castilla, España, arribó por Cartagena, se fue por el río Magdalena y llegó al Valle de Aburrá. Este Rodolfo Cano fue designado alcalde ordinario de la villa de Medellín en 1735 y se casó con María Ignacia Peláez, también natal de Medellín. Tuvieron 8 hijos, de los cuales se compuso la familia 6 mujeres, 2 hombres. Entonces los Cano vienen de genealogía española, pues son profundamente gente que viene de España, de Castilla.
De esa unión nació José Ignacio Cano Peláez, hijo pues, de este personaje que llegó y se casó con Josefa Correa. Y allí nació José Ignacio Cano Correa, que va a ser el bisabuelo de María Cano, quien de su matrimonio nacieron dos hijos varones, Manuel María Cano Arango y Joaquín Cornelio Cano Arango. Entonces, en esta descendencia, Manuel María Cano Arango era el abuelo de María Cano, se casó con Joaquina Izaza, nacieron también 6 hijos, y allí es que aparece ya el padre de María Cano, Rodolfo Cano Izaza. Y ellos residieron en Anorí porque era una zona de producción muy próspera en minas, pero en los años 50 del siglo XIX se viene abajo, se acaba la explotación y tienen que regresar a Medellín. Ellos regresan a Medellín y va a ser muy favorable por el mandato de Pedro Justo Berrío. Esto es muy importante porque básicamente María Cano va a recibir, como lo dije, 2 grandes corrientes muy importantes para su vida. Este Rodolfo Cano se instaló en Medellín, en el Colegio Jesús de Medellín, pero va a aparecer otro personaje que les digo es fascinante de Colombia, Fidel Cano Gutiérrez. ¿Quién fue? El fundador del diario El Espectador. Y ya les digo que una conexión va a tener Fidel Cano con María Cano. Esos Cano son maravillosos. El Fidel Cano, que funda El Espectador, no recuerdo ahora dónde nace, él nace en una población antioqueña, ahí lo ven, este es San Pedro de los Milagros, gracias. Es que también, es que hoy estoy supuestamente de vacaciones, ya terminé en la universidad y uno está con las neuronas, ahí sí las pone en sindicato, como hagas. No, pero estoy fascinado con esta posibilidad de compartir con ustedes esto. Bueno, esta exposición. Este señor va a ser clave, ustedes no lo van a creer, no han sido claves en la historia del país. Piensen en Guillermo Cano. Y piensen, todavía existe El Espectador. Miren, ahí está el primer número del Espectador. Este era El Espectador que se fundó en el año 1887. Entonces quiere decir que cuando se funda El Espectador, María Cano nace. Pues, unos meses antes se fundó El Espectador, se fundó en mayo. ¿Cierto? Abril, agosto. Pero no es, digamos si hay una coincidencia. Yo creo en esas coincidencias. Bueno, entonces, allí hay otro personaje que va a ser muy importante para esta generación, que pues yo digo la generación más extraordinaria, de liberales colombianos. En los conservadores hay fascinantes. Yo he estudiado y estudié a Miguel Antonio Caro, ¿no? Holguín, Grot, ¿cierto? Marroquín, ¿recuerdan? Pero esta generación es también muy interesante saber de ella. Vean, aquí está el doctor Baldomero Sanincano. Solo una referencia, pues que ustedes ya me escucharon, aprendió 9 idiomas sin ir a la universidad, autodidacta. Y en esa época no había internet. Por fortuna. Yo creo que no hubiera aprendido los 9 idiomas con internet del siglo XIX. No, lo digo es, usted se puede imaginar que Sanín había aprendió danés, aprendió ruso, que pues para decir idiomas aprendió el latín, y bueno, pero yo no me voy a detener con él, pero es muy importante tener la referencia de estos personajes. Bueno, ¿por qué el papá de María Cano va a ser muy importante en la vida de ella? Porque sencillamente él se educó
en el modelo educativo y pedagógico alemán, que empieza a regir en Colombia a mitad del siglo XIX, pero especialmente en los años 70, a través de las reformas educativas que van imponiendo los llamados liberales del Olimpo radical, los federalistas. Luego Caro y Núñez van a desmontar todo eso y van a imponer un modelo contrario al modelo alemán. ¿Qué tiene este modelo? Esto: educación laica, gratuita, y sobre todo se impulsa lo que se llaman las escuelas normales. ¿Qué se creía en esta época? Que alguien que entraba a la escuela normal como alumno, cuando se graduase tendría ya la capacidad de ser maestro, de enseñarle a otros, y así sucesivamente. Tanto Rodolfo Cano como Baldomero se convirtieron en maestros de escuela, ¿cierto? Bajo el modelo alemán. Bueno, que está Pestalozzi, Frebel y Herbart, ¿no? Entonces Rodolfo Cano, mire una cosa, fue director de la Normal de Varones de Antioquia de 1851 y finalmente llegó a ser rector de la Universidad de Antioquia. Rector, 1877-1880. En ese sentido, podríamos decir que el padre fue un libre pensador, era anticlerical, ¿sí? Era anticlerical masónico. Él, de hecho, con todos estos personajes en la historia de Colombia ha habido mucha masonería, ¿cierto? Y era un lector primordialmente de filósofos franceses. ¿A quién leía Rodolfo Cano? Saint-Simon. Ya saben lo que significa Saint-Simon para el socialismo utópico. Imagínense. Augusto Comte, el positivismo. Renan, también positivista. Es decir, estos Comte y Renan son convencidos de la importancia de la ciencia, pero Saint-Simon es socialismo utópico. Lamartine, socialismo utópico. Víctor Hugo, socialismo utópico. Tomás Carlyle, bueno, este sí es de derechos humanos, ¿cierto? Los derechos universales. Bueno. Entonces, Rodolfo Cano se casó con su prima hermana, Amelia Márquez Cano era prima hermana. Una cosa muy antioqueña, ¿cierto? Hacer como una especie de casar, pues, primos, ¿cierto? Hacer que se prolongue el apellido, ¿cómo le llamaríamos a eso? De ahí viene eso. Rafael, pero yo hago una observación. Sí. Por lo Cano y por los Gutiérrez. Sí. Porque los Gutiérrez de Lara, a mediados del siglo XIX, fueron gobernadores de Antioquia, de las tendencias liberales. Ajá. Entonces, yo hago esa observación porque hay que, en este tipo de charlas, insistir mucho en los dos apellidos, porque el cromosoma femenino, la mujer, juega un rol que muchas veces, por cierto nivel de historiografía, le hemos dado mucha fuerza. Es que ya voy para allá. No, por los Cano, está muy bien. Claro. Entonces hay una formación que viene atrás de ideas liberales. Claro, maravilloso. Y de hecho, pues no es solo Cano, sino los Márquez. ¿Cierto? Ya ahora voy a hablar de ello. Bueno. Entonces, miren, conclusión. María Cano no fue una mujer, cuya militancia, ¿cierto? Cuyas ideas de izquierda o revolucionarias aparecieron así, pues, porque me dio la gana de ser rebelde. No, porque hay unas bases familiares de rebeldía. Digamos, ser rebelde para esta época es ser masónico, es ser liberal, es ser ilustrado, ¿cierto? Porque era el siglo XIX, la idea del orden de la sociedad conservadora era lo normal. Y es que ser liberal, como por allá lo había escrito Rafael Uribe, ser liberal era pecado. Pues profesar libre pensamiento,
¿cierto? La libertad del pensar. Es que comentó que el señor Cano era masón y liberal y todas esas cosas, y ahí dicen que fue y se casó en la iglesia tal. Eso no es una contradicción. Digamos, no necesariamente quien es libre pensador por el hecho de, digamos, de cumplir con unas convenciones sociales deja de serlo. Es mi opinión, ¿me entiendes? No porque, es que de hecho pues piensa en la figura más reticente de la izquierda, Marx. Pues Marx se casó y tuvo hijos, ¿cierto? Bueno, yo pues, ¿qué quiero decir con ello? Ninguno de nosotros escapa a las relaciones sociales. No creo que nadie escape a que, hombre, hay que trabajar, hay que producir, hay que casarse, hay que tener hijos, hay que construir capital. Es decir, pero ello no, para este tipo de personajes no impiden que sean radicales, librepensadores, incluso comunistas, socialistas, en fin, ¿cierto? No sé, ahí podría haber un grado, bueno, ¿y cuál es la coherencia o cuál es la, cierto, la conciencia? Pero es que el marxismo y todas estas ideas pues, de izquierda y revolucionarias nacieron precisamente del capitalismo, pues, del orden del capital, Alejandro. Yo voy a referir porque la opinión del profesor me parece pertinente y creo que es un tema que falta por estudiar. Ah, sí, sí, claro. Michel Foucault, por ejemplo, que todo el mundo lo da de ateo, ¿cierto? En uno de sus libros, no recuerdo el nombre, en la página de 36, que no se me olvide, él decía que le daba gracias a Dios por su vida, ¿sí? Y Marx era de origen judío, y un judío Asimilado. es creyente, con toda seguridad, no hay forma de que no lo sea. Sí, yo vuelvo y te repito, yo creo que el hecho de ser seres sociales no deja a cualquiera de nosotros ser o librepensador o profesar ciertas ideas radicales. Ahora, ahí pues viene toda esa discusión del marxismo desde Marx y la escuela de Frankfurt. Entonces, ¿dónde está la teoría y la praxis? ¿Dónde está la coherencia? Pero especialmente, para no llevar el tema, especialmente ahí, en ese punto, en ese punto es lo que yo digo, ¿por qué todas estas personas, y hasta el día de hoy, Álvaro Uribe les todos los domingos va a misa? Y se confiesa y comulga. Y eso es histórico, ese es un tema que había que preguntarse, ¿por qué el ser humano? Mira, yo que soy profesor de Colombia, América Latina y ideologías, si uno no estudia la modernidad y el capitalismo, no puede comprender las ideas ni socialistas, ni comunistas de izquierda, en fin. Vale. Bueno, en 1876 se va a producir una guerra que se va a llamar la Guerra de las Escuelas y va a ser narrada de manera extraordinaria por un escritor que va a ser muy cercano a María Cano, Tomás Carrasquilla. ¿Recuerdan esta novela que se llama Luterito o El Padre Casafús? Se publicó justamente en 1899, pero es muy interesante porque en esta novela, básicamente en un pueblo aparentemente ficticio, pero que es realidad, San Juan de Piedra Gorda, un cura que está dando la misa, la gente se para y le empiezan a preguntar, bueno, ¿usted qué bando es? ¿Usted es liberal, es rojo o es conservador azul? El cura siguió su misa, ¿no? Yo solo dicto misa. Y por ese silencio y por esa libertad de conciencia, el cura fue condenado y fue excomulgado. ¿Por qué hago alusión? Porque cuando lean esto, ahí va a empezar, digamos, un momento que va a determinar básicamente la vida de María Cano. María Cano, lo voy a decir así, y va a ser muy atrevido, vivió una época bipartidista, ¿cierto? Pero va a plantear la posibilidad en el país de que haya una tercera fuerza política. Ella va a hacer una crítica a profundidad del bipartidismo. Es más,
María Cano va a ser la primera, de las primeras, que va a decir que es fundamental para la democracia del país romper el monopolio de los partidos tradicionales. ¿Cómo les parece? Una cosa que nos, digamos, con una palabra, me disculpan si es muy vulgar, no puedo, todo este proceso electoral, ¿cuál fue la cantaleta? ¿Cierto? Zafarse del tradicionalismo. María Cano ya planteaba eso en los años 20, romper con el monopolio de los partidos tradicionales y principalmente del liberal. Bueno, ya me voy a adelantar. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Está claro? Muy bien. Si tienen preguntas, si vamos charlando, pues que tampoco pues que sea una cosa así. Miren, esta es la iglesia de la Veracruz. Ahí nació María de los Ángeles Cano Márquez. ¿Por qué María de los Ángeles? En los Cano hubo 6 hijos, una murió, María de los Ángeles, y cuando nace María Cano, el papá y la mamá le ponen María de los Ángeles para, digamos, rememorarla. Sí, reemplazar. Bueno. Entonces, rápidamente, María Cano, en resumidas cuentas, vivió una época profundamente conservadora, machista, patriarcalista, y el personaje principal de esta época se llamó Miguel Antonio Cano. Y el otro personaje fundamental fue Rafael Núñez, quien, curiosamente, Rafael Núñez era liberal radical, o sea, profesaba, Núñez llegó a profesar el ateísmo, pues la secularización, la separación radical de la religión y del Estado. Va a Liverpool como ministro y regresa y se retracta. Pero ¿saben por qué se retractó? Eso es muy charro. Porque estaba enamorado de una señora, Soledad Román, y entonces para poder romper el vínculo del matrimonio, entonces se retractó y firmó ya luego en el 87 el concordato. Es que el amor es una cosa delirante, de locos. Ya saben. Entonces Núñez por amor no hace lo que sea, todas las locuras. Ave María. Bueno, entonces vea, María Cano nació en un país completamente despótico, un país muy tiránico, digamos, pero en ese país hubo mucha oposición. Ojo con eso, porque se cree que la Regeneración entonces era un país muy tiránico, y los dos que hicieron oposición, ya lo mencioné, Baldomero Salín Cano, hay uno en especial que va a ser este sí va a ser supremamente cercano a María Cano. ¿Cómo les parece? Ya hablé de Salín. Rafael Uribe, que este personaje sí es la cosa pues más. ¿Saben quién fue Rafael Uribe? ¿Recuerdan? Este hacendado militar nacido en Valparaíso, que fue muerto de machete, hachazos, llegando al Capitolio en 1914. Él fue el primero que planteó en Colombia una cosa que llama socialismo de Estado, y sobre todo reformas laborales muy interesantes. Entonces miren, el primer crítico de la regeneración fue este antioqueño Baldomero Salín Cano, pero el segundo, que ya no fue solo crítico, o sea, el personaje que más guerra en palabras, pero ya luego armadas, le hizo a la regeneración, se llamó Rafael Uribe. Y ahí se produjo, bueno, hay varios libros de Rafael Uribe, el de Eduardo Santa, que parece muy extraordinario, el de Javier Henao Hidrón, un profesor de la UNAULA, y el de nuestro colega, amigo, profesor, director de Cultura, nuestro querido Rodrigo de Jesús García,
un defensor de la alegría, Rafael Uribe Uribe. Bueno, de hecho Uribe Uribe escribió un libro que se llama La regeneración conservadora de Núñez y Caro. En esta época entonces María Cano, y es muy bonito saber que, por ejemplo, como era una época de censura, y quiero hacer un ejercicio porque me gusta esto, hacer un ejercicio, era una época de censura, porque se impuso un artículo que se llama artículo K transitorio de 1888, que se llamó el famoso artículo de la ley de los caballos, que impuso ese artículo, que todo aquel que hablase mal del gobierno, de los ministros, del presidente, podía ser censurado y encarcelado. Miren la caricatura política de la época. ¿Cómo les parece esa caricatura? ¿Qué representa la caricatura? ¿Y qué hace el cangrejo? Echar para atrás. En esta época, cuando la gente no podía hablar, ni discutir, ni oponerse públicamente, entonces se hacía a través de la caricatura, aunque era una exposición pública, pero por ejemplo se utilizaban mucho los seudónimos, ¿cierto? Los seudónimos. Y miren esta otra, ¿qué ven ahí? Esa sí es muy bacana. Ese es Rafael Núñez. ¿Qué está haciendo Núñez? Está cortando la cometa. Las cometas representan los periódicos liberales. Entonces, vea, ¿qué está haciendo Núñez con los periódicos liberales? Cortándole la libertad de... Pero yo te pregunto, tengo la siguiente inquietud. Con la regeneración en el año 86, con la Constitución y Núñez, que fue que la estableció, fue para finalizar las múltiples guerras que hubo en el siglo XIX, las guerras civiles, ¿no? Entonces, hubo allí algo positivo en el sentido de que por fin se acabaron las guerras civiles del siglo XIX, ¿o no? Yo he publicado sobre Miguel Antonio Caro, lo he estudiado mucho, y también sobre Núñez. La regeneración, de hecho, empieza con una guerra, la guerra de 1885, y termina con otra guerra, la guerra de los 1000 días. ¿Qué quiere decir eso? Que la regeneración no disminuyó, no aminoró, no neutralizó. Es decir, la regeneración fue un régimen profundamente bélico, porque además se callaba a la gente, se encarcelaba. Miren, hay una novela brutal, es de Gonzalo España. Yo te la puedo enviar. Odios Fríos, la novela de Miguel Antonio Caro en el poder. Yo la tengo. ¿Y qué decía Caro con Santiago Pérez Triana y con Baldomero Sanica y con textos liberales? Cuando él abría las páginas del periódico, ese maldito liberal, escogía una margarita y lo mato, no lo mato, lo mato, no lo mato. Así era Caro. Y en muchas ocasiones el destierro, la cárcel, el fusilamiento. Mire, el humanista, filólogo, latinista, católico mandó a matar 10 personas, los mandó a fusilar. El humanista, el que siempre iba a misa. Pues, entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, en zancudo. Voy a entonces apresurar un poco el paso, porque podríamos decir que toda la niñez de María Cano pasa a través de varios eventos, y que básicamente es una niña que le tocó, digamos, sus 10 años iniciales vivir toda la época de la regeneración, o sea, el catolicismo, Núñez, claro, la Constitución del 86, que entre otras ustedes saben muy bien, la Constitución del 86 duró más de 100 años. ¿Cuál fue la Constitución que tumbó la del 86? 91, donde ya es decir, una constitución de una fortaleza. Y bueno, la familia Cano se instala en Medellín, en la Veracruz, pero por la regeneración, el papá de María Cano, Rodolfo Cano, queda cesante, desempleado.
¿Por qué? Porque la Regeneración impuso una educación con el concordato que le dio el monopolio a la iglesia y a las instituciones religiosas. ¿Vale? Bueno. Y la infancia de María Cano se cierra con esto, la guerra de los 1000 días. No me voy a detener allí. Allí ven ustedes el ejército liberal. Miren cómo está compuesto el ejército liberal. Ese era el ejército liberal. Y bueno, borracho, es la primera guerra de guerrillas en el país. Y estos, miren, el ejército, en esta época el reclutamiento de menores era, pero tremendo. Hay un librito que se llama El Recluta, que lo pueden leer, ¿ve? Y yo lo tengo en PDF, y habla justamente de estos temas. Ahí ven ustedes, ¿cierto? La guerra de los 1000 días, y así se cierra la infancia de María Cano. Hay unas novelitas que son muy interesantes para entender ese cierre de fin de siglo en Colombia. El Recluta, Pax, de Lorenzo Marroquín, el hijo de José Manuel Marroquín, y Más Grillo, Emociones de la Guerra. Lo pongo es por si quieren leer más. Yo estuve leyendo Pax, que justamente es la metáfora pues de paz en Colombia y que tiene que ver con la guerra, muy muy bacana esa. Y perdón, el recluta, digamos, ¿a qué se refiere el recluta? El Recluta se hizo un concurso en 1912 en Medellín y lo hizo este señor, se hizo un concurso, estoy poniendo mal las cosas, atrás, ¿cierto? Este señor Gaviria, que no recuerdo el nombre, propuso un concurso en un periódico de Medellín para que relataran las secuelas y las consecuencias de la guerra. Y allí escribieron importantes personajes literatos y escritores antioqueños, entre otros Tomás Carrasquilla escribió un cuento muy bonito que llama A la Plata. Pero yo lo utilizo mucho en mis cursos porque en estos relatos, en las secuelas de la guerra, las secuelas del odio, de la enfermedad, es que piensen ustedes el recluta, o sea, el recluta es quien regresa, quien es reclutado, pero acá nos cuenta es quien regresa de la guerra. O sea, ¿qué le pasó a aquel que fue forzado y se llevó a la guerra y volvió? Entonces, como se perdieron los enseres, se perdió la casa, se perdió el amor. Es muy bonito, pero y me parece que es muy fascinante pues leer este tipo de cosas. Bueno, voy a entonces adelantarme. La adolescencia. Ya he dicho que María Cano va a tener la influencia muy fuerte de tres corrientes producto de la educación autodidacta que le va a brindar el papá y la mamá. Rodolfo Cano, con la Regeneración queda cesante, desempleado. Entonces, ¿a qué se dedica alguien que es maestro de escuela cesante? Montó un colegio en su casa, empezó a dar clases privadas en su casa, ¿sí? Montó un colegio privado liberal. Y allí empieza María Cano, de mano de su papá y su mamá, a leer estos ya mencionados. Emerson, Kempis y Miles, que eran como los masónicos espiritualistas. La casa de María Cano tenía una tendencia muy espiritualista, pero piensen ustedes uno invocar espíritus empezando el siglo en Medellín con el catolicismo, o sea, y de hecho ellos fueron vindicados y señalados todo el tiempo, porque se creía que pues es que usted coja la ouija pues o empiece a invocar en una sociedad ultracatólica, y los empezaron a señalar. Pero María Cano, según los libros que ya les mencioné, empezó a leer poesía. La primera, digamos, etapa fuerte de formación de María Cano es la poesía, y sobre todo la modernista. Silva
Becker, Nervo, Wilde, Guillermo Valencia. Oiga, este personaje va a tener una incidencia muy grande. Ella lo lee con pasión y luego, mejor dicho, lo destroza como político. Y Rubén Darío. Y empieza a leer a autores latinoamericanos. El uruguayo José Enrique Rodó, que escribió un libro que va a determinar cierta generación, que es la generación estudiantil de la Reforma de Córdoba. Ariel, de José Enrique Rodó, y José Vasconcelos, imagínense, el gran, digamos, líder de la Revolución Mexicana. Entonces tenemos a María Cano adolescente metida en la Reforma Universitaria de Córdoba, o sea, toda la influencia rododiana. A ver, Rodó fue un escritor uruguayo que propuso fundamentalmente lo siguiente: propuso una crítica radical al materialismo norteamericano y propuso un espiritualismo, digamos, un latinoamericanismo. Es el primero que en el siglo XX habla de lo latinoamericano, ¿cierto? Nosotros no somos americanos del norte, somos americanos del sur. Pues eso es lo que más o menos quería decir José Enrique Rodó. Bueno, los años de adolescencia entonces de María Cano van a pasar digamos, a un proceso de madurez con esto. Esperen, que yo creo que me adelanté muchísimo. Bueno, ya entra el siglo XX con la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Reforma Universitaria de Córdoba y el Tratado de Versalles. En estos años, ella, digamos, va a trabajar en el taller fotográfico de Melitón Rodríguez. ¿Saben quién fue Melitón Rodríguez? Era el personaje más acudido a principios del siglo XX en Medellín, porque los matrimonios, las primeras comuniones, las fiestas, él fotografiaba. Y el archivo Melitón es el archivo más importante para recordar que fue Medellín a principios del siglo XX. Y María Cano, en estos años, va a ser influenciada ya en esa transición de adolescencia a cierta madurez por una revista que se llama Los Panidas. Los Panidas o los Pánidas eran como un grupo de bohemios que se reunía por ahí por el Parque Berrío, que crea una revista que va a ser alentada o impulsada por Tomás Carrasquilla, y ahí va a haber un personaje fundamental, se va a llamar León de Grey, ¿cierto? Que hace parte de esta corriente de los nuevos, que va a ser una oposición radical a toda esta mentalidad de la regeneración, o sea, de la cultura de la regeneración. Bien, ahí está la revista Pánida, ¿sí? Y cuando empiezan los años que van del 10 en adelante, María Cano va a organizar dos tertulias. Una tertulia en la casa y otra tertulia en el Morro El Salvador. Se me había olvidado decirles que cuando Rodolfo Cano queda desempleado, ya no podían vivir en la plazuela de la Veracruz, que era un barrio exclusivo. ¿Saben a dónde se tuvieron que ir? Se fueron a El Salvador, a Buenos Aires. Bueno, Argentina, sino al barrio de Buenos Aires, allá El Salvador, donde todavía, algunos de ustedes, si todavía subsiste la casa o no. Sí, yo hago parte de la corporación de María Cano. Nosotros logramos, a través de la investigación que hizo que vos referiste, Mario Arango Jaramillo, rescatar 3 sitios de habitación de María Cano: el de la Veracruz, en la Boyacá con Carabobo, en la carrera Villa, que es la carrera 41 con calle 41, que quedaba a media cuadra en la misma manzana de Luis Alberto Álvarez, que tú mencionaste, el cineasta. Ah, sí. Y a 2 cuadras más al sur quedaba donde murió Betsabé Espinal. Ajá. María Cano murió a lo último en Aranjuez. En Aranjuez. En las 2 casas, tanto en el barrio oriental,
El Salvador, y luego ahora juez le pusimos la placa conmemorativa de que ahí vivió María Cano por la importancia de María. Sí, porque, por ejemplo, cuando yo estudié en Buenos Aires y mi tesis de doctorado fue de San Incano en Buenos Aires, cuando regresé, lo primero que hice fue irme a Río Negro a ver dónde quedó la casa de San Incano y pues algo patrimonio cultural, y lo primero que encontré fue una agáchese estos ventas de chivos, pues. En fin, bueno, María Cano, a raíz de las tertulias, pero piensen ustedes, una mujer haciendo tertulias, ¿cierto? En los años 10-20, reuniéndose con hombres en su casa, se iba ahí al Morro El Salvador y se reunía, eso era un escándalo el berraco. Entonces se creó María Cano, una revista que se llama Cirano, porque había en Medellín, todos estos bares tenían nombres peculiares, había un bar o como una especie de, que se llamaba Cirano. ¿Recuerdan qué tipo de Cirano? Cirano de Bergerac. Y a raíz de la emulación o de la importancia que dentro de la literatura tenía este personaje espadachín, ¿no? Y luchador, por eso lo de Cirano, porque era una manera de decir, esta revista es como una especie de espadachín, digamos de lucha, de luchador, en fin. Cirano era una especie de ciclo de... Era un bar, ¿cierto? Esparcimiento, aunque era la construcción. ¡Válgala! ¡Qué berraquera! Córdoba. No te puedo creer. Sí. Sí, pero ya no es bar, no, ya. Sino ¿qué es? No, otro uso, ya no tiene el uso. Pero subsiste, es que piensan que esto es de 1921. O sea, ya pasa a 101 años. Maravilloso, yo voy a ir por allá. Hay mucho tertuliadero por ahí por el lado. Sí, y bueno, y en esta época ya empieza el proceso de maduración de María Cano, porque había en Medellín un periódico que se llama El Correo Liberal, y este periódico va a ser muy importante porque recuerdan cuando les mostré la diapositiva de los escritos de María Cano. Allí María Cano va a verter o va a escribir lo mejor, digamos, de su prosa social y política en El Correo Liberal. Pero este periódico es muy importante, imagínense ustedes, por lo siguiente. Ricardo Uribe Escobar, que fue su director en los años 20, estudió Derecho en la Universidad de Antioquia y se tituló con una tesis, la primera tesis, titulada Notas Femeninas, en las que reivindica los derechos de las mujeres. Eso es muy, muy importante, porque esto quiere decir, Ricardo Uribe Escobar ya le había dado línea, es decir, le había permitido tener ya un contacto tremendo con las ideas feministas que se empiezan a circular en estos años. Bueno, voy avanzando con rapidez porque ya creo que algunas cosas pues he dicho son muy importantes, y entonces entra María Cano a la madurez bajo el contacto de un personaje que les digo es fascinante, refascinante, yo les digo es maravilloso en la historia de Colombia. Ese señor se llamó Luis Tejada. Luis Tejada fue sobrino de María Cano. Entonces aquí lo ven, este señor, Luis Tejada. Y Luis Tejada, además que murió jovencito, murió de ¿cuántos años? 30, tenía 33, ¿cierto? Murió de sífilis. Bohemio, loco, pero es el más grande cronista, y es uno de los primeros que ya en el año 23 y 24 empieza a plantear esto, la importancia de las ideas comunistas en Colombia, comunismo, ¿cierto? Luis Tejada. Ustedes se pueden leer el libro de él que se llama Gotas de Tinta. Miren, léanlo, qué cosa tan extraordinaria. Además que es el Baudelaire, ese es el Baudelaire
porque él escribía sobre los vestuarios, la corbata, en fin. Y el otro, que va a tener una incidencia ya ahora sí especial en María Cano, es este señor, Tomás Uribe Márquez. Tomás Uribe Márquez. ¿Quién fue Tomás Uribe Márquez? Tomás Uribe Márquez fue uno de los primeros grandes líderes comunistas y de izquierda del país. De hecho, entonces estos dos personajes llegaban a la casa de María Cano. ¿Y qué hacían? No iban a tomar té. Venga, empecemos a hablar. Hablaban de autores, de obras y de muchas cosas en el país. Ahí está. Les recomiendo la antología de Gilberto Loaiza Cano, es todo el escrito, todo lo completo. Luis Tejada nació en Barbosa, anticlerical y libertario. Sí, murió de 30 años, pero era una vida impresionante, bohemio, librepensador, en fin, escribió en El Espectador. Y la hija de Tomás Uribe Márquez escribió este libro que se llama Los años escondidos, sueños y rebeldías en la década del 20, que hace referencia a la historia de vida junto a otros, pero primordialmente la historia de vida de Tomás Uribe Márquez. ¿De qué hablaban? Hablaban de Marx, hablaban de Proudhon, hablaban de Bakunin, hablaban del socialismo. Es decir, ya la entrada de María Cano a la madurez fue ¿con qué? Con estos dos grandes personajes y con esas dos grandes influencias. Y la vida cotidiana de esos años que describe muy bien María Tino Uribe. O sea, cómo llega esa cotidianidad de Tomás Uribe Márquez, del Partido Comunista. Del Partido Socialista, lo que ellos crearon, no, es bellísimo. Entonces, bueno, vamos a cerrar esta etapa. Ya entra directamente María Cano a la actividad social. ¿Y cómo va a entrar María Cano a la actividad social? María Cano escribió en el Correo Liberal un artículo que se llama Pan Espiritual y por los obreros, en donde ella planteó básicamente lo siguiente: la importancia de formar a los obreros, la importancia de que tuviera una educación de la lectura. Y justamente, y es muy interesante que María Cano haya recibido esta propuesta. La Biblioteca Municipal de Medellín le abrió un espacio a María Cano para que pudiera realizar esta labor de lectura a las clases obreras. ¿Y qué les leía a María Cano? Imagínense ustedes, les leía Balzac, les leía Solá, Víctor Hugo y las lecturas que ya había hecho de José Enrique Rodó y Vasconcelos. En contraprestación, los obreros, la gente humilde, pobre, le invitaban a sus casas. Y claro, María Cano quedó completamente impactada de ver el pauperismo, la miseria y la insalubridad, sobre todo, de estas gentes empobrecidas. A raíz de ese trabajo, entonces, ¿a qué se dedicó María Cano? A alimentar el espíritu de los obreros. ¿Cómo? Leyéndoles. Les leyó a los obreros, a las mujeres recién llegadas del campo, en fin. Y por ese trabajo, aquí se celebran unas fiestas. María Cano fue elegida en el 1 de mayo, que ustedes saben qué significa el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. ¿A raíz de qué? ¿Recuerdan la historia? Que en Chicago hubo una famosa masacre, por ahí en el año 86-87, de los obreros, y por tal motivo se recuerda, yo creo que tú lo recuerdas, ¿no? La famosa masacre de Chicago, donde... O sea, hubo una protesta de obreros sindicalizados y el gobierno americano fusiló a 6 de los incitadores de la huelga. Eso fue lo de Sacco y Vanzetti.
coetáneos, pero lo hacían Sí. en una fábrica. Mario Jaramillo y Elena Robledo lo menciona muy bien como algo. Entonces en el 25 María Cano fue elegida por su trabajo de lectura, hacía obras de caridad, recogía ropa, comida, fue elegida el 1 de mayo del 25 como la flor del trabajo. Bueno, Rafa, a María Cano el Correo Liberal la mandó a Segovia a cubrir la situación de los mineros en Segovia, y a Bello la mandó a la Escuela de Trabajo San José, que era donde eran los jóvenes, que en el Centro Educativo fue a cubrir en el año 22 ese movimiento. O sea, ya vamos para allá. Además, porque qué bueno que me complementes y no me dejes olvidar que ella, cuando Betsabe Espinal hace toda esta huelga en la fábrica textil de Bello, hay un recibimiento en pleno Medellín, que eso fue apoteósico, y ahí estaba María Cano, ¿cierto? O sea que también son otros vínculos bien importantes. Bueno, ahí ven fotos de María Cano, ¿sí? Y esto es muy importante porque María Cano empieza a divulgar, digamos, una especie de consigna que va a ser determinante para el mundo laboral y para el mundo obrero, no solo del país. Y y construyen esta bandera que tiene 3 ochos, que básicamente se empieza a divulgar en la prensa, que quería decir esto. María Cano estaba convencida de que era muy importante rebajar las jornadas laborales porque las mujeres y niños trabajaban más de 10, 12, 14 horas. Entonces, en los años 20 empieza a plantear 8 horas para trabajar, 8 horas para estudiar y 8 horas para descansar. Y ahí se forma una bandera que va a ser un símbolo muy importante de las luchas obreras de los años 20, no solo en Antioquia, sino en Colombia, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Que si se hubiera parado. Ah, perdón. Ya voy cerrando. Pues voy a ir. María Cano entonces se convirtió ya en una, digamos, por su trabajo con los obreros, ya empieza María Cano. Miren que ella de la adolescencia cobra como una sensibilidad naturalista, en fin. En los años 20 se vincula con el Correo Liberal y ya esa vinculación la catapulta, la empuja hasta convertirse, luego de hacer ese trabajo con los obreros, en una agitadora social y política. Y eso es muy importante porque María Cano ya construye una organización y miren lo interesante, empieza a hacer giras por el país, hizo 7 giras. ¿Qué quería decir? Oye, eso fue escandaloso. Es que usted imagina una muchachita metida en los grandes explotaciones de petróleo, de minas, de café. Pues eso era un escándalo. Entonces, la primera gira que hace María Cano la hizo a las minas de Segovia y Remedios. Eso la recibieron. Y entonces María Cano empieza a ganar un nombre a nivel nacional. Ahí ven pero se me olvidaba. Hemos hablado de 3 personajes que van a influir mucho en ella: Luis Tejada, Tomás Uribe Márquez y el principal que parece que construyó, como se enamoró fue Ignacio Torre Giraldo. Ignacio Torre Giraldo, uno de los más grandes líderes, digamos, del país. Allí ven la foto de María Cano en Barranca Bermeja. En Colombia, para los años 26, 27,
alguien me corregirá, hubo una gran famosa huelga en Barranca Bermeja. Y eso, María Cano llegó pues allá ya como una oradora, con unas ideas muy claras, como una agitadora, en fin. La segunda gira la dio por el departamento del Tolima, zona cafetera, y en esta época en Bogotá se plantea la realización de un congreso que va a ser el congreso que le va a dar vida al partido que justamente María Cano con Tomás Uribe Márquez y Torres Giraldo van a crear. Ese congreso se llamó Congreso Obrero Nacional, y en este congreso, que va a ser por allá en el año 26-27, es nombrada ya no Flor del Trabajo en Medellín, sino Flor del Trabajo en Colombia. Bueno, inició su gira por el departamento de Boyacá en el año 26, que era un departamento muy conservador, y en Boyacá fue expulsada por la policía, y narra las biografías, fue completamente ultrajada. Ustedes imaginan esta mujer ya de tacones, caminando kilómetros y kilómetros, parece que los pies se le ampollaron, sangraban, a ella la tuvieron que montar en una ruana porque estaba completamente desvalida. También hizo una gira por el río Magdalena, y allí sucedió algo que va a ser muy especial. Para el año 26 sube un gobierno, el gobierno de Miguel Abadía Méndez. Este gobierno va a ser ultra despótico y tiránico contra las movilizaciones y las huelgas de esta época. Y a María Cano, en el año 27, a raíz de la huelga de Barranca Bermeja, en donde hubo allanamientos, cárcel y masacres, se le multó porque se le acusó de que había incitado la huelga de Barranca Bermeja con 500 pesos. Bueno, inició su quinta gira por Caldas, Valle del Cauca y Buenaventura. Y ya se cierra esta etapa con su viaje por Puerto Berrío y Puerto Wilches. En el 28, los liberales, sobre todo Alfonso López Pumarejo, estaba completamente sorprendido, pero al mismo tiempo confrontado por López Pumarejo. Vio con desdén y preocupación el activismo político de María Cano. Y para el año 28 se va a imponer por Abadía Méndez una ley, y ya con eso voy cerrando, que va a ser determinante para la historia del activismo y de la agitación social que va a hacer María Cano. Esa ley se llamó la Ley Heroica, que era una ley en donde el gobierno, ante cualquier evento de organización, de huelga, podía intervenir con la policía, hiciera del caso. O sea, la ley era dispersar a como de lugar cualquier conato de conspiración, de organización, de cualquiera. Entonces, se produjo, y el evento que va a marcar y va a romper, digamos, ese activismo de María Cano, va a ser la masacre de las bananeras en Ciénaga en el año de 1928. ¿Qué pasó? María Cano, Tomás Uribe Márquez, Ignacio Torres Giraldo, junto a Raúl Eduardo Maecha, estuvieron allí, pues, y normal, pues, con todo el proceso de organización y agitación, y salieron. Pero en diciembre 6 de 1928, en el pliego de peticiones de los obreros de la United Fruit Company, que se agolpan en la Ciénaga, Abadía Méndez manda al general Carlos Cortés Vargas, y en medio del agite se produjo un disparo y se produjo un abaleo que llevó a la masacre de lo que en 1928 se conoció como la masacre de las bananeras. Allí no estaba María Cano,
Ella llegó a Medellín y en Medellín en el año 29 fue detenida y se la mandó a la cárcel de mujeres. Eso fue desbastante para María Cano. Pero hay un suceso. A raíz de la masacre de las Bananeras hubo una movilización estudiantil en Bogotá y allí, en medio de las refriegas y de los combates, murió el estudiante Gonzalo Bravo Pérez, y por eso en las universidades públicas se suele celebrar el 8 y 9 de junio como el día del el estudiante caído. Bueno, ya voy a terminar. Rafael, Sí. ¿bajo qué argumentos acusaban a María Cano de ser responsable de la masacre de la Bananeras? Mira, básicamente, ya voy para allá. Ellos habían creado el Partido Socialista Revolucionario, pero ¿qué pasó? Cuando se impone la ley heroica, este partido organizó como un comité armado y se dice o se insinúa que ellos estuvieron allí, digamos, esa célula armada del PCR estuvo ahí en la agitación y en la confrontación digamos, de la masacre de las Bananeras. Tiempo después eso le va a generar a María Cano una acusación, ya lo vamos a ver, ¿cierto? El Partido Socialista va a ser acusado por los comunistas, ¿cierto? Porque Ignacio Torre Giraldo se tiene que ir, María Cano se la lleva a la cárcel, pero en Buenos Aires hubo una convención, era la primera conferencia internacional comunista, y a María Cano y los miembros del Partido Socialista Revolucionario fueron acusados de puchistas. ¿Qué quiere decir puchistas? Que eran acusados de voluntaristas, de golpistas y de armados, y a partir de ahí María Cano fue enjuiciada. Ella se defendió mucho, pero lamentablemente quedó como en la historia que ellos habían atizado digamos, mejor dicho, ¿por qué se culpabilizaba a María Cano, a Torre Giraldo, a Raúl Eduardo Maeche, que ellos con su activismo habían propiciado la masacre? Pues cuando la masacre fue de el presidente y general Cortés. Bueno, 7 meses después María Cano sale de la cárcel, y miren quién va a ser el defensor de todos los que culpabilizaron de la masacre. Entonces, Jorge Eliezer Gaitán. Parece que la defensa fue extraordinaria. Y así, Torre Giraldo, que era como el compañero, el que amaba a María Cano, se fue a Moscú y le dejó su hijo Edi Torres, que vivió todo el tiempo con María Cano y sus hermanas. Bueno, al Partido Socialista Revolucionario se le exigió transformarse en Partido Comunista, y hubo como una purga, porque además la Rusia ya había pasado de, ¿cierto? Era leninista, en fin, y se creó en los años 30 el Partido Comunista, el 17 de julio, y María Cano pues se defendió de los ataques de puchismo, etc. Bueno, ya para el 34 sube al poder Alfonso López Pumarejo, y casi todos los que acompañaron a María Cano en la agitación y la movilización, mejor dicho, el gobierno de López Pumarejo fue un gobierno liberal de izquierda, alimentado. Allí llegaron los grandes líderes de la izquierda colombiana. Así, los socialistas y comunistas hacen la revolución en marcha, se pliegan de la revolución en marcha. María Cano viaja a Bogotá en el 35, pero por una difícil situación ella se alejó completamente de todo ese activismo. ¿Y qué?
tuvieron que, María Cano tuvo que pedir trabajo y se vinculó como obrera en la imprenta departamental de Antioquia en la sección de papelería. Luego se la ascendió a la biblioteca del archivo, o sea, María Cano después de la cárcel. Después de ir a la cárcel y de ser culpada y enjuiciada por la masacre y sobre todo despreciada por la izquierda y los comunistas, ella ahí se autoenclaustró. Dijo, trabajó en la imprenta departamental. Entonces miren la vida, haber pasado de un activismo tan berraco, haber sido encarcelada en el año 49, en el año 30, y trabajó como empleada en el departamento, en la biblioteca departamental de Antioquia, hasta el 47, ya contaba con 60 años. Muere su primo hermano Tomás Uribe Márquez, otro de los líderes, y ya para cerrar, María Cano vive entre Bogotá, ya luego vuelven a Medellín y se instalan en el barrio Álamos de Aranjuez. Esa fue la última, todavía existe la casa. Excelente. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se le rindió homenaje a María Cano. Murió su hermana Carmen Luisa, porque ellas quedaron 3. Eso se me olvidó decirlo. En 1910, Rodolfo y Amelia murieron, con una diferencia de algunos meses, o sea, quedaron huérfanas. Y así transcurrió toda la vida de María Cano. 1963, murió su hermana Carmen Luisa, y ya con 80 años de edad, para cerrar, el 26 de abril, fallece María Cano. Se le rinde homenaje en el Directorio Liberal de Antioquia y es sepultada en el cementerio de San Pedro, es decir, murió con 80 años. Ahí está la placa donde está la familia, dice Rodolfo Cano Izaza, Amelia Márquez, María Antonia, Carmen Luisa, María Cano. La Flor del Trabajo impuso la jornada de los 3-8. ¿Recuerdan lo que les dije, los 3-8? 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio, 8 de descanso. Y que es una banderita negra con unos 8 amarillos, ¿cierto? Rojos. Roja y con los 3 8 amarillos. Bueno, esta es la casa del barrio oriental de El Salvador. del Salvador. Entonces, allí transcurrió gran parte de la vida de María Cano. ¿Qué podemos concluir de esta mujer? Ya, y les agradezco que hayan llegado hasta el final. Espero no haber sido como muy ortodoxo, sino que hayan... es que es fascinante esta vida. Los conservadores, yo he estudiado Miguel Antonio Caro, estoy estudiando Laureano Gómez, ahora estoy Salincano, ahora quiero estudiar de fondo más mujeres. Empecé a trabajar, si gustan algún día, Soledad Costa de San Pedro. ¿Ella sí era familiar de Miguel Cano? Sí, claro. Y Baldomero, es que allí está el baile que esa, oiga, esos Canos eran Antonio José Cano, el negro Cano, Francisco Antonio Cano, el pintor, María Cano, la mujer de izquierda, Fidel Cano, el periodista, Baldomero, el intelectual. Oiga, qué cosa con esos Canos, ¿no? Cierro la charla y les agradezco en el alma la atención y disculpen si pude haber sido muy cansón y muy agotador. Entonces, ¿qué se puede concluir? Miren, porque yo no podía entrar en todos los detalles. María Cano fue la primera que se enfrentó a Guillermo Valencia, porque Guillermo Valencia, quien es pariente de Paloma Valencia, había propuesto en el 25 revivir la pena de muerte. ¿Cómo les parece? ¿Saben quién se enfrentó? Porque Guillermo Valencia en el Congreso en el 25 planteó no, pena de muerte, recuperemos la pena de muerte. María Cano y Antonio José Ñito Restrepo.
que era muy amigo de Titiribí, de San Icaro, oiga, eso es como, eso no es nada eso es toda una brújula, uno encuentra, bueno, cuando vuelvan a María Cano, recuerde, fue la primera que criticó el servicio militar obligatorio. Entonces miren que esos temas hoy, que novedad, ¿cuál novedad? Defendió la regulación laboral con la propuesta de los 3 8, ¿cierto? 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio, 8 horas de descanso. Defendió los derechos de los obreros y fue una adalid fundamental. Ella no alcanzó a ser feminista, así pues, como quien, no, para mí, a la luz de lo que yo leí, yo siento que fue una luchadora de los obreros. Rozó ciertas cosas de las mujeres, pero creo que es una exageración ponerla como una adalid del feminismo, pues del feminismo tal y como se piensa hoy. Digamos, defendió ciertos derechos de las mujeres, ¿con qué? Con su propia vida. Sí, no había necesidad de ser feminista. Con su propia, o sea... Los 3 hoyos, ¿cuándo se oficializaron los 3 hoyos? Eso fue cuando se montó, creo que Sí. No, porque todas las reformas laborales fundamentales del país pasaron por la Revolución en Marcha. Entonces, bueno, esta fue mi charla, yo les agradezco y espero que les haya gustado.